Bueno, Graciela va a hablar sobre un programa de Machine Learning en la colaboración Lago. Es profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadora del CONICET. También es docente de posgrado tanto en la UTN como en la Universidad Nacional de Quilmes, en áreas relacionadas a la programación científica y a la ciencia de datos. Actualmente es directora del Laboratorio de Computación Científica, Lab CCS, y del Centro de Space Weather, que ya tuvimos una presentación antes también de ese centro, y de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente es la responsable del Nodo Tucumán de la colaboración Lago. Sus principales temas de investigación son inteligencia artificial aplicada a Space Weather, sensado remoto y sistemas de radares. Adelante, Graciela. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de contar un poco esto de nuestras líneas de investigación. Para nosotros es muy importante poder empezar a participar de estos simposios. Bueno, un poco ya les contó Diego nuestra línea en el área de radares y un poco de Space Weather que contó Jorge. Yo les voy a contar sobre un proyecto que estamos desarrollando con la colaboración Lago. La colaboración Lago es una colaboración internacional, es latinoamericana fundamentalmente, y acá voy a presentar un trabajo en nombre de esa colaboración, y es un trabajo que hemos realizado con Tiziano Torres Peralta, que es uno de mis estudiantes de doctorado, y del doctor Azorey, y del doctor Iván Sidalnik, que es además el PI de Lago, y el doctor Dazo, que es de la UBA. Ahí les dejo el link de nuestro Lago Project, a donde pueden chequear un poco qué es lo que estamos haciendo, pero yo ahora les voy a contar muy por encima qué es Lago, cuáles son nuestros objetivos, un poco de lo que es el proyecto de Machine Learning en Lago, qué es lo que queremos hacer, un breve ejemplo y nuestros primeros resultados, y los próximos pasos que queremos dar dentro de este proyecto. La colaboración Lago es una colaboración, es una red no centralizada que abarca a más de ciento y pico de miembros, está un poquito desactualizado esto, de muchas instituciones a lo largo de Latinoamérica y además de España. Nosotros acá un poquito en el mapa van a ver que hay los distintos nodos, están marcados, algunos son nodos que están ya estables, otros que están siendo desarrollados y otros que están planificados. Esta es una red que básicamente es la más grande que hay, es un gran observatorio de astros partícula, es el único de este tipo que están distribuido en Latinoamérica, y básicamente se dedica a tratar de detectar partículas que provienen de la interacción de rayos cósmicos extragalácticos con nuestra atmósfera terrestre. Cuando esto ocurre, esa interacción ocurre, se genera una cascada de partículas que llueven o que caen sobre nuestra superficie. Estas partículas, que se denominan secundarias, pueden ser captadas, pueden ser leídas a través de distintos instrumentos. En particular, nosotros trabajamos con lo que se denominan detectores de agua Cherenkov, o Water Cherenkov Detectors, que son más o menos como están en esta figura, que son grandes tanques de agua muy limpia, con un PMT, que es un fotomultiplicador, capaz de leer los fotones que se generan por la interacción de estas lluvias con el agua del tanque. Entonces, básicamente, este es el detector que nosotros estamos usando. Estos detectores tienen algunas características que para nosotros y para Latinoamérica son muy importantes, y es que básicamente son de bajo costo, son muy confiables y son autónomos. Además, el hecho de tener distribuido de esta manera digamos, la colaboración permite trabajar con distintas rigidity cutoff, o digamos que son distintos cortes de rigidez geomagnético. Entonces cada lugar del mundo tiene diferentes rigideces de corte, están establecidos en distintas alturas, y esto nos permite hacer un gran número de estudios. Una cosa que es importante y que va a ser importante después para contarles cuál es el objetivo, digamos, de Machine Learning en Lago, es que estos tanques no son todos homogéneos.
O sea, tienen fundamentalmente las mismas características, pero hay varias diferencias, tanto en geometría como en electrónica. Entonces, hay algunas variaciones que son bastante importantes y hay que tener en cuenta. Sin embargo, la comunidad tiene la capacidad de generar tanto los datos como los metadatos en un único formato. También me gustaría mencionar que la misma colaboración tiene un área donde desarrollamos nuestro propio software de análisis, nuestras propias herramientas. Tenemos una que se llama ARTI, que básicamente es un set o un framework para hacer simulaciones. ANA, que es para análisis de datos, y ahora lo estamos transicionando a PyANA. ANA está escrito en C. Y existe la nueva, que es MALA, Machine Learning Analysis. Esta es una herramienta que es la que estamos desarrollando ahora. Como les comenté, yo vengo de la Universidad Nacional del Tucumán y soy la que actualmente estoy como responsable del nodo de Tucumán. Acá les dejo el link de la cátedra, digamos, del laboratorio nuestro y de nuestro Space Weather, ¿no? Nuestro centro de Space Weather. Pero un poco todo lo que les he contado, que vendría a ser como la introducción de qué es LAGO, está relacionado, digamos, es un poco, digamos, teórico, una introducción, y ahora quiero contarles un poco de qué estoy hablando cuando hablo de Machine Learning en LAGO. O sea, hace unos años, tanto con el PI como con los otros investigadores, hemos empezado a detectar que ya había como una masa crítica en cuanto a necesidades del LAGO que se podían atender usando estas técnicas de Machine Learning, ¿no? O sea, ya los datos los tenemos. O sea, nosotros tenemos dos tipos de datos, que son los medidos en los tanques, pero también tenemos datos simulados. Otra cosa que es importante decir es que estos datos, que bueno, por ejemplo, los medidos tenemos alrededor de 2 terabytes por detector generados al año, y nosotros tenemos como distintos niveles de calidad de datos, desde el dato raw hasta distintos preprocesamientos que se les va armando, se les va haciendo los datos, hasta tener un nivel L4. También lo mismo hacemos con los datos que se simulan, o sea, hay una serie de niveles de calidad de los datos, y nosotros los datos simulados llegan al petabyte aproximadamente, ¿no? Estos datos actualmente son almacenados en un repositorio central que además está como espejado en distintos nodos, y son soportados en Latinoamérica por la Red Clara y en Europa, en España en particular, por la European Open Science Cloud. O sea, tenemos como la infraestructura de computación, tenemos los datos y los tenemos como con bastante calidad en algunos sentidos, en la mayoría de los sitios, y entonces nos permite empezar a pensar qué podemos hacer con esto. La comunidad esta, por supuesto, es muy rica en lo que es la física, y entonces el dominio también está bastante estudiado. En ese sentido, el proyecto que quiero comentar acá se empezó a gestar a través de encontrar que necesitábamos automatizar mucho del trabajo que hacíamos de análisis, y hay algo que es muy importante para nosotros, que es la calibración de los detectores. Como yo mencioné, son heterogéneos, no son del todo homogéneos, y se envejecen, o sea, la calidad de detección del tanque envejece, entonces hacer un análisis online usando los datos para automáticamente saber cómo es la calidad de esos datos al momento de tenerlos, nos parecía muy importante. Por supuesto que hay muchas opciones de nuevo conocimiento que se puede generar a partir de acá, y como mencioné, tanto hacer análisis en grandes volúmenes de datos sintéticos y datos medidos también, cruzamiento de datos, por ejemplo. Y una cosa que nos parecía muy importante, y esto va de la mano con que tenemos detectores, por ejemplo, instalados en Antártida, tenemos dos sitios, y entonces necesitamos encontrar una manera de poner una herramienta de análisis on board del detector, junto con el detector, para que pueda hacer algún análisis de manera desatendida y nos pueda generar alertas. O sea, ese es el objetivo ulterior, todavía no estamos en camino, digamos, no llegamos ahí. Todo esto tiene el objetivo además de que sea interoperable, o sea, nosotros queremos poder estandarizar mucho más lo que son todos lo que es datos y lo que es análisis a lo largo de toda la comunidad.
Respecto de los desarrollos, de algunos de nuestros desarrollos que estamos haciendo, voy a comentar sobre uno de los problemas que nos parecía importante y están muy asociados a esto de la calibración, la caracterización y calibración de nuestros detectores, y es la discriminación de cuál es la contribución en energía de cada partícula detectada en el Water Cherenkov Detector. Entonces, nuestra herramienta ANA nos provee, por ejemplo, de este tipo de histograma de carga, donde lo que básicamente estamos viendo es la cuenta de cuántas partículas para distintos niveles de energías depositadas tenemos. Entonces, esto está bastante teóricamente caracterizado, o sea, nosotros generalmente es fácil observar que esta sección donde ven un piquito acá, que nosotros llamamos la joroba del muón, tiene que ver con básicamente con ¿cómo les diría? El componente mayoritario de muones. O sea, generalmente acá se ve la concentración mayor de muones. También hay una componente que se llama electromagnética y otras más. O sea, son muchas otras las partículas que componen este histograma. Entonces, uno de los objetivos era tratar de hacer esta deconvolución y decir cuáles son cada una de las contribuciones. Habían dos estrategias a seguir, las dos las hemos intentado. Yo acá solo voy a charlar sobre la que hicimos sobre datos reales, también hicimos sobre datos sintéticos, y básicamente utilizamos como técnica clustering. O sea, básicamente queremos encontrar los grupos de las distintas partículas. Hemos usado básicamente dos algoritmos, K-means y Optics. Yo voy a charlar un poco de Optics, les voy a mostrar los resultados. Bueno, acá un poco el pipeline de cómo hemos ido trabajando en este caso. Respecto del dataset, nosotros usamos principalmente dos sitios, dos de los detectores, uno en Bariloche y otro en Colombia. Y de los datasets original, que era de 2.5 millones de muestras, de datos crudos, totalmente crudos, de pulsos, lo que hicimos es una limpieza muy agresiva y nos quedamos con el 5% de los datos. Y esto se debe a que los datos fundamentalmente tienen muchos, hay que hacer una limpieza muy profunda en el sentido de que hay muchas interferencias que pueden provenir de la misma electrónica o de otras cosas. Entonces, ha sido muy agresivo la parte de la limpieza. Además, hemos seleccionado 6 features, particularmente lo que es el histograma de carga, de pico, la carga sobre pico, el rise time del pulso, el delta time, que quiere decir la diferencia en tiempo entre dos pulsos consecutivos, el ancho del pulso, y esas son básicamente las features que usamos. También hicimos un poco de estudio de la dimensionalidad, tratamos de bajarlo un poco con PCA, y después de aplicar nuestro método, acá les puedo mostrar cómo en las proyecciones de las distintas componentes del PCA que hemos seleccionado. Y lo que me parece que es interesante e importante de ver acá es que si ustedes observan, está claro que hay grupos, pero más allá de que hay grupos, la densidad de los grupos es bastante diferente, ¿no? Acá van a ver que está mucho más denso, acá no. Y entonces esto nos daba la idea de que tal vez el clustering, el algoritmo que nos interesaba más, era alguno que sea basado en densidades. En particular, hemos usado Optics, que lo que hace es un reordenamiento de los puntos basado en la densidad de los clusters, y acá lo primero que hace es generar lo que se llama un plot de reachability, que básicamente es este plot que está acá, y lo que hace es juntar todos los puntos que están cerca en densidad de un core. Y ustedes van a ver, estos son distintos clusters que se observan, y lo que hacemos luego con el tuning de los hiperparámetros básicamente es decidir cuántos de estos pulsos que vemos acá consecutivos pertenecen a un clúster. Eso se hace, bueno, Graciela, perdón. ¿Sí? Nos estamos quedando sin tiempo. Si podés ir redondeando, te lo agradeceríamos. Me queda una slide, así que ya termino. Dale, bárbaro. Bueno,
Entonces, con este parámetro decidimos cuáles son los clústeres. Y lo que ven acá es el resultado de los clustering. Este que está acá arriba sería como el total, que en la simulación es similar, y entonces vemos que son unos resultados promisorios, son bastante interesantes los resultados. Como les dije, este es un proyecto que está en camino, estamos en el proceso de validación, no solo estadístico, sino que el proceso de validación con alguna información de la física, y queremos generalizarlo a los otros detectores. Por último, como les decía, ya estamos terminando, esta es la última slide. Quería contarles cuáles son los próximos pasos. Claramente, esto de la generalización es todo un tema, y la otra cosa importante para nosotros es pasar del research to operation. Queremos que esto sea operacional. Hay nuevos problemas que estamos viendo que se pueden atacar con Machine Learning, como la detección de lo que nosotros llamamos Extensive Air Showers, algunas aplicaciones de Space Weather, entre otros. Pero también quería mencionar algo que es muy importante, y es el training. O sea, dentro de la comunidad del lago, estamos creando, ahora en febrero del 22, se va a hacer el próximo workshop del lago, y ahí va a haber una escuela fuertemente direccionada a lo que es programación científica y Machine Learning. Bueno, ahí les dejo todos los datos, y esta es mi última slide. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Graciela.